Hoy vamos a ver, el tema de Arduino Internals, es decir, que lo que vamos a ver son algunas cuestiones que hacen a la construcción del hardware y del software. Por eso entonces vamos a ver una mirada un poco más interna de esta placa, ¿ok? Eso es lo que vamos a ir viendo en la clase de hoy. Recordando, ¿qué es una placa Arduino? Es una placa de prototipo capaz de soportar un hardware y un software que está basado en un microcontrolador, aunque hay algunos que tienen CPU, ¿ok? Pero en la mayoría de los casos está basado en microcontroladores como sistemas embebidos. Existen versiones actuales para diferentes sistemas operativos, para Windows, Linux, Mac, etcétera, ¿ok? Inclusive Android o, o lo que pueda soportar eso, ¿ok? Entonces, hay para diferentes versiones de sistemas operativos. Existen diferentes versiones y modelos de la placa y cada día tenemos más de las que son hechas exclusivamente en el Instituto Ibrea, que es en Italia. Entonces, producidos por la misma fábrica donde se producen los arduinos originales y la mayoría de los que son copias de esas, las que son licenciadas y evidentemente las que no, ¿ok? Algunas con sus modificaciones que integran otros tipos de integrados, de integrados o chips, ¿ok? Especialmente las chinas, que son más económicas, pero tienen algunas diferencias constructivas, ¿ok? Y bueno, existen modelos de uno que es el más utilizado y el Mega 2560, por ejemplo, que tiene más pines de entrada y salida. Okay. Está basado principalmente en microcontroladores de Atmel, aunque hay versiones que se crearon para microchip, ok, y tiene soporte de modelos especiales y tiene soporte de varios modelos o módulos que son especiales y que lo soportan, ok. Por ejemplo, módulos de comunicaciones, módulos de grabaciones de video, etcétera, que, que son soporte para esto, sistemas de Wi-Fi, de Bluetooth, etcétera, ok. Entonces, existen varios módulos especiales que apoyan su trabajo. ¿Ok? ¿Por qué es tan famosa la placa de Arduino? Porque es fácil de utilizar, tiene un hardware libre y software libre, es de uso general y extendido en amplios proyectos y ejemplos. Podemos encontrar miles de ejemplos en internet, entonces podemos copiar eso, modificarlo o hacer algo totalmente nuevo. ¿Ok? Entonces, solo va a depender de la forma como nosotros queramos encarar cada proyecto que queramos hacer con esta placa. ¿Ok? Es un hardware de Arduino que ha evolucionado lentamente desde 2005. Entonces, desde 2004, 2005, que estuvo en planeación, se creó la placa en el 2005 y salió al mercado como un boom recién en el 2011. ¿Ok? Es una combinación de hardware y software. Tiene una evolución lenta gracias a que no se solapen hardware y software. Entonces, por compatibilidad siempre se ha manejado esas versiones, ¿ok? Y ven que tiene una evolución lenta, como les dije, 2005 a 2011 y a 2024 que estamos ahora, ¿ok? Tiene una evolución bastante lenta, ¿ok? Es una placa de color verde o color azul generalmente, de forma rectangular, aunque hay diferentes modelos. Por ejemplo, la Liliput, que es su modelo circular, ¿ok? Entonces existen de diferentes formas la placa en sí, ¿ok? Tiene conexión a las computadoras, tiene un microcontrolador, tiene pines de entrada-salida digitales,
también pines de entrada analógico, modulación de salidas analógicas que es por PWM. Es fácil de programar y su conexión electrónica también es muy fácil. Y no necesita ningún programador externo para poder programarlo. Generalmente no requiere, salvo algunas cuestiones que tienen los pines ISP para poder conectarlos, pero generalmente no los van a usar, ¿ok? Entonces está preparado para que pueda trabajar solamente con el bootloader sin necesidad de tener un programador aparte, ¿ok? Ok. Entonces funciona de esa forma. Su diseño original, como ya sabemos, se realizó en el Instituto Ibrea, ¿ok? Y sabemos que la leyenda del rey Arduino proviene del bar donde se acostumbraba a ir Máximo Bansi, uno de los jefes del proyecto de Arduino, ¿ok? Era el tutor de tesis. Entonces, de ahí proviene el nombre, que significa amigo fuerte. Y entonces, por el tema de licencias, entonces, de producto, entonces, el nombre que se le dio comercialmente es Arduino. Con el tiempo, en algunos de los países se le cambió a nombre genuino y luego volvió al nombre de Arduino de forma global. Es una cuestión de marketing y el tema de derechos de autor, entonces fue cambiando de nombre y luego se volvió a Arduino, ¿ok? Para unificar todo. De hecho, había unas placas que en América Latina comprábamos como genuino y en Italia se vendía como Arduino, ¿ok? Por ejemplo, ¿ok? Y los códigos eran diferentes, entonces creaba en confusiones. Siendo el mismo producto, tenía diferentes nombres, entonces después lo han unificado de vuelta, ¿ok? Bueno, básicamente contiene puerto serial, conectores de expansión, fuente de alimentación, microprocesador o microcontrolador y conectores de expansión, ¿ok? Está basado en el HTML del microcontrolador ABR ATmega8, que es con su inicio y sus derivados, como ven ahí. Entonces fue evolucionando eso desde los 8 bits, pasando por 16 hasta 32 bits. ¿Ok? Contiene puertos USB, puertos de entrada-salida, que son los pines que nosotros utilizamos para la parte digital o la parte analógica. Los conectores de expansión, fuente de alimentación, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces como dijimos, nació en el 2004, 2005, pero recién en el 2011 fue anunciado en esta fecha que figura aquí, que es el 25 de septiembre del 2011, en el evento de New York Maker Faire. Entonces, ese fue el lanzamiento de nuestra placa de prototipos Arduino, ¿ok? Es un modelo que corresponde a la versión 1.0, por eso tiene el nombre de 1, ya que básicamente 1 también se escribe en italiano, ¿ok? Entonces, la versión 1.0, entonces eh, fue lanzada, ¿ok? Las versiones previas a la 1.0 es la que figuran ahí como 00, 1 y 0022, ¿ok? Fueron las versiones previas que se utilizaron, ¿ok? Tiene un microcontrolador ATmega8 en sus inicios y originalmente con 8 kilobytes de memoria de programa. Luego fue avanzando, cambiaron el microcontrolador pero mantenían la misma placa. El que se utilizó después es el ATmega 168 que tiene 16 kilobytes de memoria de programa.
Luego fue evolucionando y tenemos la de 32 bits, que es la TMA 328, que es el actual, con 32 kilobytes de memoria de programa. Ok. Otra de las mejoras es que el puerto serial fue cambiado por el USB. Bueno, y como dice ahí, entonces el pin número 9 del RS232, que es básicamente el puerto de comunicaciones, ok, tenía un conector serial de 9 pines, fue reemplazado por el USB, que es el USB Virtual Port. Entonces tenemos hoy en día USB. De hecho, casi todas las computadoras o las conexiones vienen ya con el puerto de conexión a USB, ya no vienen para RS232, exceptuando algunas computadoras de escritorio o algunos conectores especiales que transforman de USB a 232. ¿Ok? También la fuente de alimentación fue mejorada. Entonces, la fuente actual de alimentación fue redefinida para soportar protección contra sobrecorriente y selector inteligente de fuente. Es decir, que de repente podemos inyectarle cierta cantidad de voltaje y corriente que superan a los 5 voltios y igual va a seguir funcionando. ¿Ok? Entonces va a seguir operando. También cuando hagamos las prácticas, si invertimos las polaridades de positivo a negativo de masa con otro, no se va a quemar la placa. Entonces tiene protección ahí para que no se queme la placa. Porque en realidad, si invertimos la polaridad, lo que estamos haciendo es un cortocircuito. Entonces, cuando ocurra un cortocircuito, la placa tiene un controlador inteligente que básicamente hace que siga funcionando igual si metemos la pata. ¿Ok? Bueno, una de las preguntas es cuál es el microcontrolador actual, y este es el microcontrolador actual que se utiliza. Conforme pasó el tiempo se incluyó el microcontrolador. Este es el nombre ATmega 328P-PU, donde la primera P significa Pico Power y la segunda P significa DIP. Es decir, el chip está en formato DIP de bajo consumo. Okay, está en un formato DIP y es de bajo consumo. Y puede verse en el encapsulado más pequeño como se usa en tecnología de montajes SMD. Esta es la misma placa con montaje SMD y este es nuestro integrado en el encapsulado DIP. Ok, este es el encapsulado DIP y este es el encapsulado SM. Entonces, tiene los acrónimos de PPU, ok. Entonces, donde P significa Pico Power. Pico Power significa que básicamente consume poca corriente, ok. Entonces podemos alimentar, creo que desde 2,2 voltios por ahí. Está en la otra diapositiva, desde cuántos voltios podemos alimentar. Consume muy poco, ¿ok? Y la segunda P significativa que es en este formato, ¿ok? Esto conviene más si uno va a practicar porque tiene zócalos y directamente en estos zócalos podemos quitar y llevar al protoboard o a un proyecto esto y ya podemos independizar. En cambio esto, ya ven que está colocado como montaje superficial y no lo vamos a poder trasladar. Cuando a veces se desprograma este microcontrolador, hay veces que se puede llevar y cargar desde un desde cuando se daña el bootloader, entonces se vuelve a cargar esto. Y a veces necesitamos un programador o a veces necesitamos llevar
esté integrado a, una, a, un, a un proyecto en sí, o a veces llevarlo directamente a un protoboard. Entonces, eso es fácil de hacer siempre y cuando tengamos en este formato DIP. Ok. Bueno, entonces el microcontrolador ATmega328 consta de algunos componentes internos, pero no se usan en el Arduino. Ok. El watchdog que no utilizamos en el Arduino, por lo menos de forma normal, ¿no? Quizás tengamos acceso a través de alguna librería, pero de forma normal, ¿no? El Watchdog Timer tiene este microcontrolador, tiene los circuitos de clock, tiene los circuitos de debug de ISP, que es para la parte de programadores, tiene la CPU, que es una AVR, ¿ok? Tiene memoria, eh, ya sabemos que tiene la memoria flash, también tiene EEPROM y una memoria RAM dinámica, ¿ok? Tiene fuses también, así como lo tienen los microchips. Tiene sus periféricos, sus puertos de entrada y salida, tiene timers, tiene USART, esto de las partes de comunicaciones, USART SPI, tiene un conversor no enérgico digital, ok, tiene lo que tiene la mayoría de los microcontroladores, pero cuando programamos con Arduino no lo vemos porque esos procesos están encapsulados, ok. Pero fíjense que es básicamente lo que ya vimos, lo que contiene un microcontrolador, ok. Entonces, ahí vemos que tiene todo eso, ¿ok? Y bueno, nuestro famoso microcontrolador ATmega328 contiene mejoras en cuanto a cuanto a su procesador o a su antecesor, que es el ATmega8. ¿Qué tenemos de más? Tenemos más memoria, mayor capacidad de periféricos usando menos energía, por eso es Pico Power. Su procesador soporta, esto es importantísimo, yo les dije 2,2, pero es menor inclusive por ser Pico Power, ¿ok? Básicamente entre 1,8 voltios hasta 5,5 soporta su microcontrolador. Es decir que ya podemos alimentarlo desde 1,8 voltios. Solo fíjense en lo que les voy a decir. Si alimentamos con menos voltaje, entonces su procesamiento es más lento. Si alimentamos con más voltaje, su procesamiento es superior. Hagan un símil como si fuera que tengan un celular. Los celulares tipo Nokia de antes no calentaban mucho, evidentemente no requería tanta energía, entonces por no requerir eh, tanto consumo de energía no calentaba mucho y también el clock que tenía interno no es tan potente, ¿ok? No requería eh, gran trabajo de manejo de frecuencia, ¿ok? La frecuencia interna no es mucha, ¿ok? Pero si tienen un celular moderno, como las que tenemos hoy en día, entonces aumenta el consumo de energía, aumenta el consumo de energía, aumenta la temperatura con que maneja, ¿ok? ¿Y qué más? Y también la frecuencia de trabajo es mayor, entonces el procesamiento hace más rápido. Tenemos eso en la balanza entre menor consumo de energía a mayor. Y fíjense esto, su máxima velocidad de reloj es 4 MHz cuando le alimentamos 2,7 voltios, ¿ok? Su máxima velocidad de reloj es 10 MHz cuando estamos alimentando 4,5 voltios. Estamos subiendo de voltaje, ¿ok? Su máxima velocidad de reloj es 20 MHz cuando le inyectamos 5 voltios, ¿ok? Entonces, nuestro microcontrolador va desde 1,8 hasta 5,5, ¿ok? Y el Arduino
por compatibilidad se lo dejo a 16 MHz, ¿ok? Entonces todos los Arduinos que ustedes conozcan, que son modelo 1, funcionan a 16 MHz. Les leo, sin embargo, por compatibilidad se dejó a 16 MHz, que es su máximo soporte de la TMega 8. Entonces, teníamos de la TMega 8 y su máximo que soportaba es 16 MHz, y por compatibilidad se dejó ahí, pero nuestro microcontrolador siguió la rauda en senda de aumentar la capacidad de procesamiento y por lo tanto también de megahertz, ¿ok? De frecuencia, de funcionamiento, ¿ok? Y bueno, entonces, aunque tengamos 5,5 o tengamos 5 voltios de alimentación, y con 5 voltios de alimentación nosotros ya alcanzamos los 20 MHz, ok, por compatibilidad, al final bajamos hasta 16 MHz, ok. Entonces, el Arduino va hasta 16 MHz, aunque tengamos el microcontrolador ATmega 328P PU, ok. También el puerto de comunicación serial tiene sus bases de inicio en el Arduino a través del famoso puerto RS232, que nos servía para conectarnos con la computadora. Si vemos algunas fotos de los primeros proyectos de la placa Arduino, utilizaban este puerto RS232, que después fue reemplazado evidentemente por el USB. Aunque el conector de hoy en día es el USB, básicamente es el mismo funcionamiento, ¿okay? También se puede tener en los pines 0 y 1, los pines en los pines digitales 0 y 1 también tenemos opcionalmente estos pines TX y RX, es decir, que puede funcionar como entrada, como salida o bien como puertos de comunicaciones. Es dual, solamente que yo tengo que saber nomás qué quiero conectar ahí y ya va a funcionar como puerto de comunicaciones TX y RX. Los TX y RX tienen los Arduinos en tres partes, ¿ok? Tienen el pin 0 y 1 digital, tiene en esta conexión USB y opcionalmente por software en cualquiera de los pines digitales. También se puede hacer eso por software y funciona igual. Por hardware tenemos este y el 0 y 1 digital, y por software cualquiera de los pines digitales, ¿okay? Esa es los accesos a los puertos de comunicaciones TX y RX, ¿okay? Para cargar en binario un programa de microcontrolador, internamente usa la USART, que es su forma de comunicaciones, que es universal, asíncrono, síncrono, transmitter, receiver. Entonces, los microcontroladores se comunican por la USART para poder enviar sus programas, ¿ok? Enviar o recibir sus programas, ¿ok? Que se cargan en el Arduino, ¿ok? Entonces, ya vimos básicamente lo que es una placa de Arduino, sus componentes, ¿ok? Entonces, acá ven el TX-RX que estuvimos viendo, ¿verdad? Y, y acá el otro es el USB, ¿ok? Entonces, son estos los pines que tenemos para poder usar, ¿ok? Pines y conectores y algunos de señalización como estos LED de TX y RX. Cada vez que ocurre una comunicación TX y RX, estos LED del Arduino 1 empiezan a parpadear indicando que hay una comunicación. Entonces, si ustedes utilizan un módulo de comunicaciones que se comunica por el TX y RX del puerto serial, entonces van a ver que este LED de TX y este LED de RX empieza a prenderse y apagarse, ¿ok? Indicando que hay una comunicación. La misma cosa cuando pasan información desde la computadora hasta el Arduino o desde el Arduino hasta la computadora, van a ver que parpadea estos LEDs indicando que existe una comunicación TX y RX.
Bueno, en cuanto a la fuente de alimentación también fue mejorada. Ya vimos que soporta bajo voltaje el microcontrolador. Y también tenemos la mejora por si metamos la pata, entonces el Arduino no se quema. Eso es la principal ventaja de esto. Dice, la fuente de alimentación no se incluye con el Arduino. En- Sabemos que tenemos que alimentar el Arduino, pero no viene en el kit de compras original. Tenemos que proveerle de forma externa, ¿ok? Bueno, ok. Entonces dentro de la fuente de alimentación no se incluye el Arduino, ¿ok? Solo necesita un regulador y un filtrado en la fuente de alimentación externa, ¿ok? Entonces, si queremos mejorar eso, entonces tenemos un regulador y filtrado a partir de fuente externa, ¿ok? Tiene protección contra cortocircuito, eso sí tiene, ¿ok? Entonces estamos practicando y de repente a todos nos pasa. A veces usamos algún sensor y no sabemos si estamos conectando positivo o negativo, VCC, 5 voltios, 3,3 o GND, y invertimos eso. Y en teoría si hacemos eso, dañaríamos la placa porque estamos haciendo un cortocircuito. Pero voilà, no pasa eso, ya que esto, eh, su fuente de alimentación tiene una protección contra cortocircuitos. El USB provee también de fuente de alimentación, que podemos alimentarlo como ya sabemos, y la corriente que puede soportar es de 100 miliamperios hasta 500 miliamperios. Es básicamente lo que un USB normal puede ofrecer, ¿ok? En cantidad de corriente y 5 voltios, ¿ok? Aunque hay algunos conectores de USB de alimentación de la computadora que evidentemente tiene más amperios que entre 100 y 500, ¿ok? Pero por lo regular es que sea eso, ¿ok? Hay veces que creo que hasta un ampere puede soportar, creo, ¿no? No estoy seguro, pero vi gente que estaba inyectando básicamente con circuitos de vehículos que es de un ampere, ¿ok? Entonces también podría soportar eso, ¿ok? Pero lo normal es que soporte 500 miliamperios, ¿ok? También puede proveer una fuente externa regulada en el pin 20 y GND, que está más o menos aquí en esta zona, y provee otra fuente de alimentación. Entonces ya tenemos tres fuentes de alimentación. Una aquí, otra con GND y VCC y otra con el BIN y el GND, ¿ok? Que es un conector que está aquí, ¿ok? Se usa cuando se hace prácticas con protoboard generalmente, ¿ok? Y el otro alimentador es este que está acá, que se le alimenta con una batería o con un conector que viene de otra fuente de alimentación. Esta sí tiene un regulador de voltaje que regula a 12 voltios, ¿ok? Este conector sí, esta no. Este no tiene una protección eh, para una entrada mayor a la de 5 voltios, ¿ok? Esta sí. Bueno, y esta es esta que dice acá. Soporta otras entradas que es regulada entre 5 hasta 20 voltios. Entonces puede entrar aquí eso. No se recomienda mucho tiempo 20 voltios. Se recomienda alimentar lo menos posible, eh, gran cantidad de voltaje. Se recomienda entre 5 a 12 voltios como máximo. Si llegamos a 20 probablemente por un tiempo prolongado vamos a quemar la placa. Supongamos que sí puede llegar a picos de 20 y luego bajar. Puede ser que funcione, pero estamos sobrecargando mucho al Arduino. Estamos estresando mucho su capacidad de, de trabajo. ¿Ok? Entonces es recomendable que sea desde 5 voltios y máximo entre 7 y 12 voltios. ¿Ok? Tiene una resistencia de que si supera los 100 grados Celsius para proteger al circuito. Entonces también tiene una
a resistencia que básicamente funciona con la temperatura y cuando llega a 100 grados Celsius, entonces eso protege al circuito, ¿ok? Tiene un circuito bypass inteligente para, para tomar la tensión, ¿ok? Y tiene un regulador de 3,3 voltios, ya que gran parte de los circuitos pueden ser aprovechados con menos voltaje. Lo general es que puedan funcionar de 0 a 5 voltios, pero hay casos que dependiendo de lo que se va a utilizar puede funcionar de 0 a 3,3 voltios, que viene a ser casi la misma cosa, pero con menos consumo de energía. Nuestros valores lógicos van de 0 a 5 voltios, 0 es 0 voltios y 5 voltios es un 1, pero también puede funcionar con la misma lógica con 3,3 voltios. 0 a 0 voltios y 3,3 viene a ser 1 lógico, ¿ok? Entonces se permite la utilización de los circuitos con 3,3 voltios. Existen placas que son exclusivamente 3,3 voltios, pero en nuestro caso es de 5 voltios y también tiene soporte de 3,3 voltios. Esta conversión es una mejora de los circuitos TTL que solamente manejaban 0 a 5 voltios. ¿Cuál es el principal problema que tenemos hoy en día? Es el uso o la crisis energética, ¿ok? Y una forma de paliar eso es utilizando menos energía, ¿ok? Y eso logramos con los circuitos de 3,3 voltios. O hay componentes que se le conectan al Arduino y funcionan solo a 3,3. Bueno, aquí ven más o menos el diagrama del circuito de alimentación del Arduino, ¿ok? Bueno, la fuente de alimentación, entonces actualmente se han cambiado algunos diseños del mismo y tiene otros componentes, ya ven acá un poquitito más complejos, para poder albergar esos controles que estábamos diciendo, ¿ok? Actualmente se ha combinado el diseño del mismo y tienen otros componentes como comparadores y otros integrados que habría que ver su hoja de datos. Esto queda fuera de la exposición, entonces solamente vamos a ver los dibujos, ¿ok? Entonces, acuérdense que tenemos un Arduino ya mejorado con la parte de alimentación, ¿ok? Tenemos los conectores de expansión y esto básicamente se cuenta con 4 conjuntos de conectores de expansión. Esos pines digitales dentro de la referencia analógica y conexiones a tierra, pines de usar TX, RX, ya hablamos, que son de alimentación y analógicos. Los conectores de alimentación proporcionan DIN 5 voltios y 3,3 y tierras que son la fuente de alimentación. Pines de reset del controlador, ok. Tiene un conector analógico de 6 entradas analógicas y también pueden ser utilizados como líneas digitales. A través de software, las entradas analógicas pueden funcionar como digitales. Pero tratemos de no mezclar eso, ¿ok? Solo en el caso que se requiera hacer eso. ¿Ok? Y tiene una PCB debidamente etiquetada, entonces podemos entender qué componentes tiene, cuáles son los puertos, porque están bien referenciados. ¿Ok? Bueno, ya sabemos que es el ATmega 328 el que se utiliza, es un microcontrolador, ¿ok? Y tiene esos conectores de espacio que son todos los pines con los cuales tenemos acceso. ¿Ok? ¿Qué es lo que le da fuerza al Arduino? Básicamente son los shells, que deben ser compatibles de pin a pin con la placa Arduino que vamos a utilizar en este caso. Es el Arduino 1 y básicamente pueden ver cómo se lo van apilando tipo sándwich y estos pines son compatibles con el módulo que vamos a comprar
Y estos módulos son los que le dan fuerza al Arduino para hacer cosas que ni uno se podría imaginar que podría tener. Por ejemplo, sistemas de comunicaciones LoRa o sistemas de comunicaciones Zigbee, que son sistemas de comunicaciones Wi-Fi u otros. Entonces, todo eso podemos tener como módulos. Pero jamás vamos a imaginarnos entonces que el Arduino pueda contener esos módulos, ¿ok? Y lo que le da fuerza son esos shells. Que sin esos shells esto no funcionaría, ¿ok? Entonces, cada vez que queremos hacer algo especial podemos revisar recursos en el mundo y ver si existe algún módulo que pueda ser compatible con nuestro modelo de Arduino y podemos quitarle provecho. Por ejemplo, algún sistema de comunicaciones de radiofrecuencia, algún sistema de video o alguna cosa que queramos hacer y que lo podamos tener desde el Arduino, ¿ok? Algún tipo de sensor, etc. Existen diferentes modelos de Arduino, como ya dijimos, y la lista sigue creciendo. Pueden ustedes revisar en el mundo qué cantidades de modelos y de variantes hoy en día tienen. Inclusive están los PLC industriales, que son basados en Arduino, ya que básicamente colocar un Arduino así como está en una instalación industrial es probable que a poco tiempo se dañe. Puede ser que sí, puede ser que no, pero en, en comparación a los lugares estables donde no hay tantos motores o máquinas que arrancan intempestivamente o paran o requieren mucha corriente, mucha carga, entonces hay mucho estrés eléctrico en esa zona, mucho ruido. Eso puede dañar al Arduino, ¿ok? Entonces por eso existen versiones de Arduino que son tipo PLC, que están bien recubiertos con protecciones eh, para golpes, para humedad y otros estándares, ¿ok? Tanto eléctricas o de vibraciones, que son como PLCs y se lo puede quitar en mayor provecho entonces de esa forma, ¿ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, entonces es lo que se puede tener con estas placas de Arduino. Existen diferentes modelos, pueden ver aquí los modelos que tienen aquí. Y en cuanto a las licencias, habría que ver en, habría que ver un poco cómo ir compatibilizando. De hecho, hay placas y hay cosas que se pueden hacer con Arduino. Inclusive se puede copiar, como es un formato libre, se puede copiar la placa y el software en sí. Pero hay cuestiones que son de licencias y de hecho hay que tener en cuenta esas licencias. De hecho, no es completamente libre el proyecto, ¿ok? Entonces está limitado a lo que son las licencias. Dice, el equipo Arduino pone a disposición todos los archivos de diseño, esquemas, diseño de tablas, código fuente y otros documentos para que todos que quieran puedan construir y utilizar su propio Arduino. La única restricción impuesta es el uso del nombre Arduino, que debe referirse a cualquier cosa diseñada y apoyada por el equipo Arduino, entonces por los creadores de Arduino. O sea, yo no puedo hacer una placa y llamarle Arduino, tengo que llamarle de otra forma, ¿ok? Porque no es un Arduino, no es un original, es una copia. Se debe referirse a cualquier cosa diseñada, apoyada por el equipo Arduino, si es que está licenciado ahí. Entonces hay varias marcas internacionales, varios fabricantes en China que utilizan Arduino, pero están pagando una licencia por eso. O están licenciadas para hacer esas placas. Las reglas relativas a los términos de Arduino y Arduino compatibles están evolucionando con el tiempo y van cambiando de medida a las necesidades que se imponen dentro de la industria. ¿Okay? Entonces el resultado de que cualquiera puede fabricar Arduino, puedes hacerlo tú mismo. El fabricante oficial de Arduino es el Smart Project en Italia y ahí tienen
los fabricantes originales y constituye a la construcción del Arduino Uno, Mega y eh, otros modelos, ¿ok? Una de las, uno de los creadores de módulos es el SparkFun Electronics y básicamente está en Estados Unidos. Ahí ven su dirección de internet y ellos tienen muchos módulos compatibles con Arduino que están bien licenciadas para su producción, ¿ok? El equipo Arduino pone todo eso a la disposición para que se pueda eh, utilizar, ¿ok? Bueno, y inclusive hay versiones hechas con PIC32, ok, y este es el Arduino básico y esto es el comercial, ok. Sí, había casos que Microchip mandó fabricar estos modelos directamente para crear la competencia en la Bell, ok. Bueno, entonces estamos viendo toda esa compatibilidad con hardware de pines a pines. También con la parte de software hay unas compatibilidades. Entonces, todo hablando de los pines, de cómo se coloca el pin mode, y básicamente van tocando los registros de la CPU, que es muy parecida a los registros del TRIS, ¿ok? También tiene puertos de RC Time, que básicamente son puertos de clock, ¿ok? Que funcionan casi al mismo nivel como funcionaría un reloj, ¿ok? Pueden tener resistencias pull up o pull down y algunos que son comandados por software, ¿ok? Entonces el pin mode básicamente le pasamos el número de pin y si queremos que sea de entrada, salida o alguna entrada en pull up, ¿ok? Y eso se maneja internamente a través de los pines, ¿ok? A través de los registros internos de la CPU, ¿ok? Bueno, entonces, internamente lo que ocurre cuando nosotros hacemos el pin mode es la modificación de estos registros DDR que se denominan Data Direction Register, ¿ok? Es el símil o lo similar al registro TRIS de lo que es PIC Microchip. Acá se denomina básicamente DDR, ¿ok? Entonces la función digital de input y output de microcontrolador 328 ATmega 328P está preparada para leer y escribir hasta los puertos que son los registros del chip, ¿ok? La función PINMODE configura los puertos como entrada y salida. Para ello se vale de estos registros. Entonces lo que internamente está tocando el microcontrolador son estos registros DDR, Data Direction Register, ¿ok? Y cuando le colocamos valor 0 hace algo y cuando le colocamos valor 1 hace algo. Entonces va a depender de eso. Y es inverso a lo que es a los valores del TRIS, ¿ok? En este caso, si le enviamos un valor 0, el pin se configura como entrada. Y si le colocamos un valor 1, el pin es configurado como salida. Acá tienen la forma gráfica, ¿ok? Bueno, y aquí ven, entonces, esta es la configuración del chip, microchip, y este es el caso de la BR, que es su inverso, ¿ok? Además de los registros DDR, tienen unos registros port, ¿ok? Estos en DDR, los que tienen este microcontrolador son el DDR B, C y D, ¿ok? Recuerden, DDR B, C y D. Y acá tienen la configuración eh, de esos bytes que van desde 0 al 7. Entonces, por ejemplo, el pin número 13 del Arduino está ubicado en el DDRB5. Ok, DDRB5 es el pin número 13 del Arduino. Ok, y así. Entonces,
El pin 7 del Arduino está ubicado en el DDR-D7. ¿Ok? Y así. Este mapa nos muestra eso. ¿Ok? Tenemos 3 registros DDR y son los que se usan con el microcontrolador del Arduino. ¿Ok? Esto funciona con su par, como vimos con el microchip, que es con su par que par. Funciona el DDR con su par port, ¿ok? ¿Y se acuerdan? El otro es TRIS, registro TRIS con su par port. Ese es para microchip. Y para Atmel es lo mismo, es DDR con su par port. Entonces, al DDR-B le corresponde el port B. Entonces, si queremos prender o apagar un, eh, una salida digital, como en el caso del pin digital número 13, le tenemos que pasar 0 y 1. Cuando le pasamos 0 es apagado y cuando le pasamos 1 es prendido. ¿Okay? High y low. ¿Okay? Y al final estamos tocando este puerto port B5, que corresponde al pin número 13, ¿okay? Digital del Arduino. Entonces, si me voy para atrás, van a darse cuenta que el DDR-B del pin número 13 le corresponde el otro par del port DDR. Entonces, son compatibles así. Es lo mismo que en el microchip. Entonces, pueden revertirse en arquitecturas similares a esto. También existen otros microcontroladores. ¿Okay? Los valores digitales de estos pines se registran en los 3 puertos, que son el port B, port C y port D, que le corresponden evidentemente a su Data Direction Register de DDR-B, DDR-C y DDR-D. Okay. Bueno, y ahí eso es lo que tiene. El código Arduino, como es un lenguaje C, está guardado en este archivo. Ustedes instalan su Arduino, buscan dónde está instalado su Arduino y siguen esta ruta. Arduino Hardware, Arduino AVR Course, Arduino Wearing-digital C. Ahí están todas las definiciones del lenguaje C de lo que utiliza este Arduino. ¿Okay? Uno de sus archivos. ¿Okay? De hecho, si se fijan, hay un montón de pequeños fragmentos del lenguaje C que hacen esto. ¿Okay? Esto es lo que hace básicamente el pinmode. Toca esos registros. Ok, toca esos registros del DDR, por ejemplo. Okay. Y bueno, entonces ven cómo es esa estructura que tenemos del digital write o digital read y el pin mode. Entonces todos tocan esos registros. ¿Okay? Y sabemos que, por ejemplo, el DDR B 5 corresponden al pin digital número 13. ¿Okay? Entonces tienen esa estructura interna que se maneja. ¿Okay? Y cuando queremos prender y apagar, vamos a usar el port. ¿Okay? Vamos a usar este port B5, que es para el pin digital número 13. ¿Okay? Y es eso internamente lo que tiene. Entonces el port mode register es una macro que convierte al puerto en la dirección DDR. ¿Okay? Entonces hay ciertas macros que están preparadas que funcionen en el lenguaje C aquí a este nivel para que pueda al final trabajar directamente con esos registros. ¿Okay? Y bueno, dice, I love programación a bajo nivel, el mundillo de los hackers. Entonces, acá ven esa estructura del lenguaje C. ¿Okay? Y básicamente esto que está aquí se puede reemplazar con esto que ven aquí. ¿Okay? Entonces, pueden escribir esto en el lenguaje C y lo va a funcionar. ¿Okay? Porque esto toca directamente los DDR,
Ok. Y los puertos. Ok. Este otro ejemplo que directamente aquí le pone set bit y ponen DDR5 y esto sería como setup y en el loop ponen set bit al pin al port pin B y eso hace que se prenda y se apague nuestro circuito. ¿Okay? También podemos hacer construcciones de lenguajes reemplazando las estructuras como ven aquí. Okay. Entonces, esto es lo que se puede hacer. Porque ustedes pueden reemplazar esto directamente por un código. Okay. Para terminar, en Gamer Proteus y acá tienen el código de Proteus, ¿ok? Que es el Blink, que es para aprender y apagar. Dentro de Proteus se puede mapear para que funcione directamente con el microcontrolador y con el compilador, ¿ok? Esto lo que hace es prender por... voy a quitar un poco este que está aquí. Voy a dejar para que se pueda leer más corto el código. Bueno, esto lo que hace es indicar el pin 13 del Arduino como entero. Como lo como entero. Esta mayúscula. Pin le llamo LED igual a 13. Y acá pongo el pin mode como output. Entonces, esto va a ser salida. Prendo el LED por un segundo, apago el LED por un segundo. Okay. Y a ver, ahí me voy a compilar esto. Okay. Build, build project y va a compilar nuestro código. Okay. Si está todo correcto, a ver, va a marcar compiled successful. Okay. Entonces está todo correcto su compilación. Okay. Y me voy a la pestaña de simulación, le doy play ahí y evidentemente ahí van a ver que en el pin número 13 se prende y apaga, ¿ok? Como ven aquí, se prende y apaga como tenemos eso aquí. Y bueno, vuelvo a poner en stop esa ejecución de la simulación y voy a hacer como si fuera un lenguaje C. ¿Okay? Un programa normal de lenguaje C no tiene este void y loop, directamente tiene un bloque main. ¿Okay? Y vamos a tener nuestro bloque main aquí. Después de definir nuestro LED, vamos a colocar este pin move ahí directamente. No necesitamos el setup. No necesitamos el setup. Y el loop lo vamos a reemplazar por su homólogo como si fuera que vamos a programar un microcontrolador. While true o while 1, depende como quieran. While 1 y todo este loop quitamos y dejamos solo esto. Okay. Pero así no va a funcionar. Okay. Tenemos que tener ahí para poner void o int. Voy a ponerle int main
void como el lenguaje C. ¿Okay? Este es nuestro bloque principal. Entonces, nuestro bloque principal. En nuestro bloque principal del Arduino. Entonces, pego esto acá y pongo pin mode. ¿Sí? Dentro del bloque principal, entonces, este sería el setup. El bloque de setup sería el void setup. Es el void setup. Y este sería el void loop, ¿ok? Pero ya no es. Es un código estándar en lenguaje C, ¿ok? Fíjense, ¿ok? Este es el void loop. Y debo de cerrar el bloque. A ver. Este igual voy a llevarlo por ahí. Y aquí me falta cerrar el main principal. Pero que otra cosa falta aquí. Falta que le dé un return porque yo le defino como int y va a devolver un valor. Entonces le voy a poner return 0. Return 0. Pero fíjense en esta peculiaridad. Como esto sería el setup y este es un ciclo infinito. Entonces siempre va a ser en el while 1, entonces siempre se va a quedar en ejecución. Ok. Y fíjense que tiene un return acá. Nunca se va a ejecutar ese return porque en realidad se va a quedar ejecutando esto. Empieza el programa. A ver, va a empezar el programa. Esto puede llevar inclusive adentro esta definición dentro del bloque main. Okay. Bueno, aquí entonces empieza entonces voy a quitar esto aquí. Bueno, este es mi programa principal. Defino la variable LED. Aquí cambio el estado de LED a output y esto sería el setup. Se ejecuta esta línea, luego entra acá en el while y esto se va a ejecutar de forma indefinida. Y nunca va a llegar a este retorno 1, pero lo dejo así para que tenga un aspecto más del lenguaje C. ¿Okay? Bueno, y ahí tenemos todo nuestro código entonces terminado. Y ven todo el código en estas líneas. Si nuestra teoría es cierta, y lo que estamos diciendo es eso, que todo esto es nada más que un lenguaje C, entonces esto debería compilarse sin problema. ¿Okay? Y vamos a probar si es cierto eso. Build project.
todo el proceso ahí, ¿ok? Y ven, a ver, quiero mostrarles que esto se está ejecutando compile successful. Entonces, nuestra demostración que el compilador del Arduino es nada más que un lenguaje C, ¿ok? Evidentemente no tan simple porque tiene varios procesos, tiene una parte de preprocesamiento, otra parte de procesamiento y otras partes de divisiones del código para que pueda funcionar como tengamos ahí. Y probemos si funciona, ¿ok? Y ven ahí que funciona. ¿Ok? No funciona tan bien porque no es un compilador que, al menos que esté preparado para eso, ¿ok? Pero ven que es básicamente eso. Lo que pasa es que en ese momento funciona así y se quedan en esa parte de definición porque las definiciones en sí están en nuestra presentación. Voy a irme otra vez a la presentación. Ok, entonces me quiero ir a la presentación. Nuestras definiciones exactas están en este archivo y tengo que mapear a este u otro archivo. Básicamente hay unas definiciones que usa el compilador para que podamos tener todas las funciones del Arduino. O sea, tienen tan mapeados los nombres, que es en digital write, digital read, pin mode, está guardado en un archivo y necesitamos utilizar eso para poder tener acceso a todos los recursos, ¿ok? Yo simplemente ahora estoy usando el compilador aquí. Acá como cabecera le debería, a ver, como cabecera le debería incluir a un archivo. Así como incluimos una cabecera, no me acuerdo nomás ahora en cómo es el nombre de la cabecera, pero pueden buscar ahí en internet cuál es el nombre de la cabecera donde están esas definiciones. Pero lo que sí quería mostrarles que básicamente es un lenguaje C y funciona ahí. Como ven, funciona súper bien y compila y todo, ¿ok? Entonces, lo que tenemos dentro del compilador de Arduino es básicamente un compilador del lenguaje C modificado. Entonces, quitemos como aprendido que lo que hay internamente es un compilador de C++ modificado, que lo denominan, básicamente lo denominan processing, ¿ok? Y se utilizaba para hacer gráficos originalmente y fue convertido con las definiciones del wiring, que básicamente todas estas definiciones del pin mode, digital write, está mezclado en nuestro compilador para que pueda aceptar estas definiciones, ¿ok? Bueno, y hasta acá entonces la clase de hoy y tienen la tarea para poder desarrollar y muchas gracias, ¿ok?